Dicen que los grandes ídolos también guardan sombras, y en el caso de Héctor Lavoe, esas sombras estuvieron marcadas por rivalidades, resentimientos y nombres que casi nunca se mencionan públicamente. Durante años, el llamado cantante de los cantantes fue admirado por millones, pero detrás de los aplausos también existieron conflictos muy serios con varias figuras del mundo de la salsa. Algunos fueron choques de ego, otros traiciones que jamás perdonó, y otros secretos que solo conocía su círculo más cercano. En este video vamos a revelar, de manera general, a los 5 famosos que más llegó a odiar Héctor Lavoe, personajes con los que protagonizó momentos tensos, discusiones fuertes y polémicas que todavía hoy generan debate entre los fanáticos. Pero eso no es todo, porque al final hablaremos de un sexto nombre que probablemente muchos no se imaginan. Un artista que pocos creen que Lavoe pudiera detestar, pero del que existen testimonios, historias y secretos contados por personas muy cercanas a él que apuntan a una relación mucho más oscura de lo que siempre se dijo. Cuando descubras quién es, entenderás por qué este tema sigue causando tanta controversia. Así que quédate hasta el final, porque algunas de estas revelaciones podrían cambiar por completo la forma en que muchos ven la historia detrás del mito. Cuando se habla de las figuras más grandes de la salsa, 2 nombres suelen aparecer con un peso enorme: Héctor Lavoe y Ismael Rivera. Ambos marcaron generaciones, ambos tenían un estilo inconfundible y ambos despertaban una admiración inmensa entre los fanáticos. Sin embargo, detrás del respeto público y de la admiración musical, también existió una relación compleja, llena de tensiones, comparaciones incómodas y comentarios que con el tiempo fueron alimentando una rivalidad que muchos dentro del ambiente salsero conocían, pero de la que casi no se hablaba abiertamente. Para entender el origen de esa fricción, hay que recordar algo fundamental. Cuando Héctor Lavoe comenzaba a abrirse camino en Nueva York, Ismael Rivera ya era considerado una leyenda viva. Rivera no era un cantante cualquiera, era el sonero mayor, un referente absoluto del soneo y una figura que había marcado una época con su voz y su estilo improvisado. Muchos músicos lo veían como un maestro, y para muchos jóvenes cantantes su influencia era casi inevitable. Entre esos jóvenes estaba el propio Lavoe, quien al principio sentía una enorme admiración por Rivera. De hecho, varios músicos cercanos contaron que Lavoe escuchaba con atención la forma en que Rivera improvisaba y cómo manejaba el escenario. Pero en el mundo de la música, la admiración puede convertirse fácilmente en comparación, y las comparaciones, en conflicto. A medida que Héctor Lavoe comenzó a ganar fama dentro del movimiento de la salsa, especialmente durante su etapa con Willy Colón, muchos fanáticos empezaron a discutir quién era realmente el mejor sonero de la época. Algunos defendían la experiencia y la autoridad de Ismael Rivera, mientras que otros veían en Lavoe a la nueva voz que estaba revolucionando el género con un estilo más urbano, más crudo y con una personalidad única sobre el escenario. Esas discusiones entre fanáticos terminaron llegando al propio ambiente musical. Y según testimonios de músicos de la época, a Héctor Lavoe no le agradaba en absoluto que constantemente lo compararan con Rivera. Lavoe tenía un carácter muy particular, podía ser carismático, bromista y humilde, pero también muy sensible cuando sentía que estaban cuestionando su talento. Y cuando escuchaba que algunos decían que él simplemente estaba intentando imitar el estilo del sonero mayor, aquello le molestaba profundamente. Algunos músicos recuerdan que en más de una ocasión Lavoe hizo comentarios sarcásticos cuando el nombre de Ismael Rivera salía en conversaciones sobre quien dominaba realmente el arte del soneo. No eran ataques directos, pero sí frases cargadas de ironía que dejaban claro que la comparación le incomodaba. Para Lavoe, su estilo era completamente propio, y sentía que muchos no reconocían la originalidad de su forma de cantar. Por otro lado, dentro del entorno de Rivera también existía cierta distancia hacia Lavoe. Rivera representaba una generación anterior, más vinculada a las raíces de la bomba y la plena puertorriqueña, mientras que Lavoe estaba asociado con la nueva ola de la salsa neoyorquina que estaba explotando en los años 70. Algunos seguidores de Rivera consideraban que el éxito de Lavoe era parte de una industria musical que estaba cambiando demasiado rápido, y ese tipo de comentarios inevitablemente llegaban a oídos de Lavoe. El ambiente se volvió aún más tenso cuando ambos coincidían en eventos o conciertos donde sus nombres aparecían en el mismo cartel. Aunque públicamente mantenían una actitud respetuosa, varios músicos han contado que la relación nunca fue cercana. No compartían camerinos, no se les veía conversando mucho, y cada uno parecía moverse dentro de su propio círculo. Además, hay quienes aseguran que Lavoe sentía que la prensa y parte del público idealizaban demasiado a Ismael Rivera, colocándolo en un pedestal imposible de superar. Ese tipo de narrativa alimentaba la idea de que cualquier otro sonero siempre estaría a la sombra del sonero mayor. Y Lavoe, que tenía un orgullo artístico muy fuerte, no estaba dispuesto a aceptar ese papel. Con el paso de los años, esta rivalidad se convirtió en uno de esos temas que muchos dentro del ambiente salsero comentaban en privado, pero que rara vez se discutía en público.
No hubo escándalos gigantes ni confrontaciones directas frente a las cámaras, pero sí existía una tensión silenciosa que muchos músicos de la época podían percibir. Paradójicamente, ambos artistas compartían algo muy profundo. Los dos eran cantantes capaces de transmitir emociones reales, de improvisar con una naturalidad impresionante y de conectar con el público de una forma casi mágica. Tal vez por eso mismo las comparaciones fueron tan intensas, porque los dos representaban la esencia del sonero en su máxima expresión. Con el tiempo, esa relación marcada por la rivalidad terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas dentro del mundo de la salsa. Para algunos fue simplemente una competencia artística alimentada por los fanáticos y la prensa. Para otros, fue una relación llena de resentimientos silenciosos que Héctor Lavoe nunca llegó a olvidar completamente. El segundo nombre en esta lista sorprende a muchos fanáticos de la salsa, porque se trata de una de las figuras más poderosas e influyentes que existieron dentro del género, Johnny Pacheco. Y cuando hablamos de su relación con Héctor Lavoe, entramos en un terreno lleno de tensiones silenciosas, decisiones empresariales polémicas y episodios que, según varios músicos de la época, terminaron generando una gran molestia en el cantante boricua. Para entender este conflicto, hay que recordar que Johnny Pacheco no era simplemente un músico más dentro del movimiento salsero. Él fue uno de los arquitectos principales del imperio de Fania Records, el sello que dominó la salsa durante los años 70 y que convirtió a muchos artistas en estrellas internacionales. Pacheco tenía un poder enorme dentro de la industria, decidía producciones, impulsaba carreras y también influía en que artistas recibían mayor promoción o protagonismo. En ese mismo universo musical brillaba Héctor Lavoe, quien se había convertido en una de las voces más reconocibles del movimiento gracias a su trabajo junto a Willy Colón y posteriormente como solista. Lavoe tenía algo especial. Su voz cargada de sentimiento, su estilo callejero y su manera de interpretar las letras conectaban profundamente con el público latino de Nueva York y del Caribe. Sin embargo, dentro del engranaje de Fania Records, Lavoe no siempre sentía que recibía el trato que merecía. Varios músicos cercanos al ambiente salsero han contado que una de las primeras incomodidades surgió por la forma en que Johnny Pacheco manejaba la estructura de poder dentro del sello. Aunque Lavoe era una figura muy popular entre los fanáticos, muchas de las decisiones importantes pasaban por Pacheco y por la dirección del sello, lo que en ocasiones dejaba a los artistas con poca voz sobre su propio trabajo. Lavoe, que tenía un carácter fuerte y muy directo, no siempre estaba dispuesto a aceptar esas dinámicas. Otro punto de fricción estaba relacionado con el reconocimiento artístico. Dentro del universo de Fania All Stars, Pacheco era visto como uno de los líderes principales del movimiento. Sin embargo, algunos cantantes, incluido Lavoe, sentían que muchas veces el mérito colectivo terminaba concentrándose en unas pocas figuras. Lavoe era muy consciente de su impacto entre el público, y según testimonios de personas cercanas, en más de una ocasión expresó su molestia por lo que consideraba un reparto desigual del protagonismo. Pero la tensión no solo tenía que ver con la fama o el reconocimiento. También existían problemas relacionados con el manejo de las carreras de los artistas. En aquella época, muchos cantantes dependían completamente de las decisiones del sello para grabar discos, organizar giras y recibir promoción. Si un artista quería avanzar, debía mantener una buena relación con la cúpula de Fania Records, y eso colocaba a Johnny Pacheco en una posición de enorme influencia. Para alguien como Héctor Lavoe, que tenía una personalidad impredecible y poco tolerante a la presión empresarial, esa situación generaba choques inevitables. Lavoe era un artista que funcionaba con emoción, con intuición y con libertad creativa. En cambio, Pacheco representaba la estructura, la disciplina del negocio y la organización del movimiento salsero como industria. Esa diferencia de mentalidad hacía que ambos chocaran con frecuencia. También hubo episodios en los que Lavoe sintió que algunas decisiones dentro del sello no favorecían su carrera en determinados momentos críticos. Recordemos que la vida de Lavoe estuvo marcada por problemas personales muy fuertes, incluyendo dificultades con las adicciones y tragedias familiares que afectaron profundamente su estabilidad. En esos periodos complicados, algunos cercanos al cantante sostienen que él esperaba más apoyo por parte de quienes controlaban el negocio de la salsa, incluido Pacheco. Sin embargo, desde la perspectiva del sello, manejar a un artista tan talentoso pero también tan impredecible representaba un enorme desafío. Lavoe podía ser brillante en el escenario, pero también era conocido por llegar tarde a presentaciones, cancelar compromisos o atravesar momentos personales muy difíciles. Todo eso generaba tensiones entre el cantante y la estructura empresarial que representaba Johnny Pacheco. Lo cierto es que, con el paso de los años, esa relación se volvió cada vez más distante. Aunque seguían compartiendo el mismo universo musical y coincidían en eventos importantes de la salsa, la cercanía nunca fue la misma.
En el ambiente salsero muchos sabían que la relación entre Lavoe y Pacheco estaba marcada por una mezcla de respeto profesional y resentimientos acumulados. Y es que en el mundo de la música, especialmente en un movimiento tan intenso como el de la salsa de los años 70, las rivalidades no siempre nacen de insultos públicos o enfrentamientos directos. A veces se construyen lentamente, a partir de decisiones, silencios y momentos en los que un artista siente que no fue valorado como esperaba. Por eso, cuando algunos cercanos a Héctor Lavoe hablaban de las personas con las que el cantante llegó a sentir mayor frustración dentro del negocio de la salsa, el nombre de Johnny Pacheco aparecía inevitablemente en la conversación. El tercer nombre en esta lista también sorprende a muchos amantes de la salsa, porque estamos hablando de otro gigante del género, Cheo Feliciano. Y aunque públicamente siempre existió respeto entre él y Héctor Lavoe, lo cierto es que su relación estuvo marcada por comparaciones constantes, choques de personalidad y comentarios que, con el paso de los años, fueron alimentando una rivalidad silenciosa dentro del ambiente musical. Para entender el origen de esta tensión hay que retroceder a los años en que la salsa estaba consolidándose como un movimiento poderoso en Nueva York. Cheo Feliciano ya tenía un nombre respetado dentro de la música latina gracias a su paso por la orquesta de Joe Cuba, donde se había destacado por su voz elegante y su estilo muy particular de interpretar boleros y salsa. Cheo era visto como un cantante refinado, con una presencia vocal muy controlada y una forma de cantar que transmitía profundidad emocional. Por otro lado, Héctor Lavoe representaba algo completamente distinto. Su estilo era más callejero, más espontáneo, más cercano al espíritu del barrio latino de Nueva York. Mientras Cheo proyectaba elegancia musical, Lavoe transmitía una autenticidad cruda que conectaba directamente con la gente. Esa diferencia artística hacía que ambos fueran constantemente comparados por los fanáticos y por la prensa especializada. Y en el mundo de la salsa de los años 70, esas comparaciones podían convertirse rápidamente en rivalidades. Muchos seguidores discutían quién tenía la voz más poderosa, quién interpretaba mejor los boleros o quién dominaba con más fuerza el escenario. Algunos defendían la técnica y la sensibilidad de Cheo Feliciano, mientras que otros aseguraban que nadie podía igualar la energía y el carisma de Héctor Lavoe. Estas discusiones, que parecían simples debates entre fanáticos, poco a poco comenzaron a generar incomodidad entre los propios artistas. Según testimonios de músicos cercanos a la escena salsera, Lavoe no siempre reaccionaba bien cuando escuchaba que alguien mencionaba a Cheo como un cantante más completo o más refinado. Lavoe sabía perfectamente que su estilo era diferente, pero también tenía un orgullo artístico enorme y no le gustaba que se insinuara que su talento era menor. Además, ambos compartían el mismo universo musical dentro del movimiento impulsado por Fania Records, lo que significaba que coincidían en conciertos, festivales y grabaciones colectivas. Ese contacto constante hacía que la competencia fuera inevitable. En algunos eventos, los fanáticos esperaban con ansias ver quién se robaba el show, y esa expectativa alimentaba la sensación de rivalidad entre ambos. Otro factor que complicó la relación fue el hecho de que Cheo Feliciano tenía una reputación de cantante muy disciplinado. Dentro del ambiente musical era conocido por su profesionalismo y por tomarse muy en serio cada presentación. En contraste, Héctor Lavoe era un artista brillante pero impredecible. Podía ofrecer actuaciones inolvidables, pero también atravesaba momentos personales difíciles que afectaban su estabilidad. Algunas personas cercanas a Lavoe aseguran que, en ciertos momentos, él sentía que Cheo representaba una especie de contraste incómodo. Mientras Cheo proyectaba una imagen más controlada y elegante, Lavoe luchaba constantemente contra sus propios demonios personales. Ese contraste hacía que, en ocasiones, Lavoe interpretara algunos comentarios del ambiente musical como críticas indirectas hacia su estilo de vida. También existían diferencias en la forma en que ambos entendían la música. Cheo Feliciano tenía una relación muy profunda con el bolero y con la interpretación sentimental de las letras. Su forma de cantar estaba cargada de nostalgia y sensibilidad. Héctor Lavoe, en cambio, era un narrador urbano. Sus canciones hablaban de la vida del barrio, de la ironía, del humor y de las dificultades de la gente común. Estas dos visiones de la música podían coexistir perfectamente, pero dentro del competitivo mundo de la salsa de aquella época, muchas veces terminaban enfrentándose. Algunos músicos incluso han contado que, cuando ambos coincidían en presentaciones importantes, existía una especie de tensión silenciosa en el ambiente. No era una rivalidad abierta ni llena de insultos públicos, pero sí una sensación de competencia constante. Cada uno sabía que el público estaba observando, esperando comparar cada nota, cada improvisación y cada reacción del público. A pesar de todo esto, también es cierto que ambos compartían una admiración mutua como artistas. Tanto Héctor Lavoe como Cheo Feliciano sabían que el otro poseía un talento extraordinario. Sin embargo, en el mundo del espectáculo,
el respeto profesional no siempre elimina las rivalidades personales. Con el paso de los años, esa mezcla de comparaciones, competencia artística y diferencias de personalidad terminó creando una distancia entre ambos que muchos dentro del ambiente salsero podían percibir. No era una enemistad explosiva ni llena de escándalos públicos, pero sí una relación marcada por tensiones que nunca llegaron a desaparecer por completo. El cuarto nombre en esta lista es uno que muchos fanáticos de la salsa conocen muy bien, porque estuvo directamente vinculado a uno de los momentos más importantes dentro del movimiento, Rubén Blades. Y aunque su relación con Héctor Lavoe nunca fue una guerra pública abierta, sí estuvo rodeada de tensiones, comentarios incómodos y una rivalidad que surgió principalmente por el enorme impacto que ambos tenían dentro del mismo universo musical. Para entender esta historia, hay que recordar que Rubén Blades llegó a la escena salsera con una propuesta muy distinta a la de muchos cantantes de la época. No solo cantaba salsa, sino que también escribía letras profundas, cargadas de contenido social, político y narrativo. Sus composiciones comenzaron a llamar la atención dentro del movimiento liderado por Fania Records, donde rápidamente empezó a ganar prestigio como compositor y cantante. El problema es que ese ascenso coincidió con una etapa delicada en la vida de Héctor Lavoe. Durante varios años, Lavoe había sido una de las voces más representativas de la salsa, especialmente gracias a su asociación con Willy Colón. Su estilo, su carisma y su conexión con el público lo habían convertido en una figura central del movimiento. Pero cuando Rubén Blades comenzó a destacar con sus composiciones y su forma diferente de interpretar la salsa, muchos dentro de la industria empezaron a hablar de una nueva etapa para el género. Ese tipo de comentarios no siempre caían bien en los oídos de Lavoe. Según varios músicos de la época, Lavoe sentía que el estilo intelectual y narrativo que representaba Rubén Blades estaba cambiando la forma en que la salsa era percibida. Mientras Lavoe representaba la voz del barrio, espontánea y directa, Blades comenzaba a ser visto como el artista que llevaba la salsa hacia un terreno más conceptual y literario. Esa diferencia artística generaba comparaciones constantes entre ambos. Otro punto de fricción fue el hecho de que Rubén Blades terminó convirtiéndose en el nuevo compañero musical de Willy Colón después de la separación profesional entre Colón y Lavoe. Aquella transición fue muy comentada dentro del ambiente salsero, porque muchos fanáticos veían a Lavoe como el socio natural de Colón. Cuando Blades ocupó ese espacio y comenzaron a surgir proyectos exitosos entre ellos, inevitablemente surgieron comentarios que alimentaron la sensación de reemplazo. Para Lavoe, que ya estaba atravesando momentos personales complicados, esa situación no fue fácil de digerir. Algunos cercanos al cantante aseguran que él veía con cierta incomodidad cómo la atención del público y de la industria empezaba a desplazarse hacia la nueva etapa musical liderada por Rubén Blades. A pesar de todo, nunca existió una confrontación directa y pública entre ambos artistas. Más bien se trató de una rivalidad alimentada por el contexto, por las comparaciones del público y por la manera en que el movimiento salsero estaba evolucionando en aquellos años. Con el tiempo, tanto Héctor Lavoe como Rubén Blades quedaron grabados en la historia de la salsa como figuras fundamentales, cada uno representando una forma distinta de entender el género. Pero dentro del ambiente musical de aquella época, muchos sabían que la relación entre ambos nunca fue particularmente cercana, y que la sombra de la competencia siempre estuvo presente. El quinto nombre en esta lista también pertenece a otra figura muy respetada dentro de la salsa, Pete "El Conde" Rodríguez. Y aunque muchos fanáticos recuerdan a Héctor Lavoe y a Pete como dos voces emblemáticas que formaban parte del mismo movimiento musical, lo cierto es que entre ambos existió una rivalidad marcada principalmente por la competencia artística y por el lugar que cada uno ocupaba dentro del universo salsero de aquellos años. Para entender esa tensión hay que recordar que Pete "El Conde" Rodríguez era uno de los cantantes más fuertes de la orquesta de Tito Puente, una agrupación que tenía enorme prestigio dentro de la música latina. Pete era conocido por su voz potente, su presencia en el escenario y por su estilo muy sólido al interpretar salsa clásica. Durante años, su nombre estuvo asociado con grandes presentaciones y con el respeto de los músicos más veteranos del género. En paralelo, Héctor Lavoe estaba consolidándose como una de las voces más populares del movimiento impulsado por Fania Records. Su forma de cantar era completamente distinta, más relajada, más natural, con ese tono inconfundible que parecía contar historias directamente desde la vida cotidiana del barrio latino de Nueva York. Esa diferencia de estilos hizo que el público comenzara a compararlos constantemente. Muchos fanáticos discutían quién tenía la voz más dominante dentro de la salsa de esa época. Algunos defendían la fuerza vocal y la experiencia de Pete "El Conde" Rodríguez, mientras que otros afirmaban que el carisma y la autenticidad de Héctor Lavoe eran imposibles de igualar. Esas discusiones entre seguidores terminaron alimentando una sensación de competencia que poco a poco comenzó a notarse dentro del ambiente musical. Además,
Ambos coincidían en grandes conciertos, festivales y eventos donde participaban múltiples estrellas de la salsa. En ese tipo de presentaciones, el público siempre esperaba ver cuál de los cantantes lograba encender más al público. Esa expectativa creaba una presión adicional que, según algunos músicos de la época, generaba cierta distancia entre ellos. Otro elemento que influyó en la relación fue la personalidad de ambos artistas. Pete "El Conde" Rodríguez tenía una reputación de cantante muy seguro de su talento, alguien que defendía con orgullo su lugar dentro del género. Héctor Lavoe, por su parte, también tenía un fuerte sentido de identidad artística y no le gustaba sentir que alguien intentaba competir directamente con él por el reconocimiento del público. Aunque nunca protagonizaron escándalos públicos ni enfrentamientos directos frente a las cámaras, varios músicos que compartieron escenario con ellos recordaban que la relación era cordial, pero distante. Cada uno mantenía su propio círculo dentro del ambiente salsero, y rara vez se les veía interactuar de forma cercana fuera del escenario. Y ahora sí, llegamos al momento que muchos estaban esperando desde el inicio de este video. Después de repasar a 5 figuras con las que Héctor Lavoe tuvo tensiones, rivalidades o resentimientos dentro del mundo de la salsa, llegamos al sexto nombre, y probablemente al más sorprendente de todos. Un nombre que casi nadie imagina cuando piensa en los conflictos de Lavoe. Porque estamos hablando de Willie Colón. Sí, el mismo Willie Colón con quien Lavoe construyó una de las alianzas más legendarias en la historia de la salsa. El trombonista rebelde del Bronx y el cantante carismático que conquistó a toda una generación. Juntos crearon canciones que marcaron una época, discos que hoy son considerados clásicos y una química musical que parecía imposible de romper. Pero lo que el público veía en el escenario era solo una parte de la historia. Detrás del éxito, de las giras y de los aplausos, la relación entre Héctor Lavoe y Willie Colón también estuvo llena de momentos difíciles, discusiones fuertes y decisiones que terminaron dejando heridas profundas entre ambos. Al principio, su conexión fue casi mágica. Cuando comenzaron a trabajar juntos dentro del movimiento impulsado por Fania Records, ambos eran jóvenes con hambre de éxito. Willie tenía una visión musical innovadora, y Lavoe tenía una voz única que conectaba con la calle. Esa combinación explotó rápidamente y los convirtió en una de las duplas más poderosas del género. Pero el éxito también trajo presión. Con el paso de los años, las tensiones comenzaron a aparecer. En el ambiente musical se comentaba que Lavoe sentía que muchas decisiones importantes sobre su carrera estaban siendo tomadas por otros, especialmente por Willie Colón y por la estructura del sello. Lavoe era un artista emocional, impulsivo, alguien que necesitaba sentirse valorado y respetado dentro de la relación artística. Por su parte, Willie Colón tenía una mentalidad más estratégica y empresarial. Era quien dirigía gran parte de la producción musical, quien organizaba proyectos y quien llevaba el control creativo de muchos discos. Esa diferencia de personalidades terminó generando choques inevitables. Uno de los momentos más comentados dentro del mundo de la salsa ocurrió cuando Willie Colón decidió tomar otro rumbo musical y comenzar nuevos proyectos sin Lavoe como cantante principal. Aquella decisión fue interpretada por muchos como una ruptura dolorosa dentro de una de las sociedades más importantes del género. Y según personas cercanas al entorno de Lavoe, esa etapa dejó en él una sensación de abandono que nunca desapareció del todo. Para Lavoe, Willie Colón no era solo un colega, era alguien con quien había construido su carrera, alguien con quien había compartido momentos cruciales de su vida artística. Por eso, cuando la relación profesional comenzó a enfriarse y cada uno tomó su propio camino, la herida fue mucho más profunda de lo que muchos fanáticos imaginaron. Algunos músicos de la época incluso cuentan que Lavoe, en conversaciones privadas, llegó a expresar una mezcla de admiración y resentimiento hacia Colón. Admiración por todo lo que habían logrado juntos, pero también frustración por la forma en que su sociedad terminó cambiando con los años. Paradójicamente, el público siempre recordará a ambos como una dupla inseparable, como dos piezas que definieron el sonido de una generación. Pero detrás de esa historia gloriosa también existieron silencios, desacuerdos y emociones que muy pocas personas llegaron a conocer realmente. Y así llegamos al final de esta lista: 6 nombres, 6 historias distintas, 6 relaciones que muestran un lado mucho más humano y complejo de Héctor Lavoe. Porque incluso las leyendas, incluso los ídolos más grandes, también vivieron conflictos, rivalidades y momentos difíciles que quedaron escondidos detrás del brillo de la fama. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Conocías estas historias? ¿Te sorprendió que Willie Colón apareciera como el 6º nombre en esta lista? Déjanos tu comentario aquí abajo porque tu opinión es parte importante de esta comunidad. Y si te gusta descubrir los secretos, las polémicas y las historias ocultas detrás de las grandes leyendas de la música, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos.